¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, tardé un poquito en comentar este disco, sobre todo porque fue un fin de semana bastante cargado de actividades, con coberturas que ustedes ya han visto acá en el canal, entre otras cosas, y por supuesto porque cuando es un lanzamiento de tan alto perfil de una banda tan importante, está bueno no analizarlo a buenas y primeras, no dar o no sacar reflexiones a vuelo de pájaro, porque obviamente son impresiones que muchos de ustedes seguramente querrán comparar y que obviamente son reseñas por ahí más vistas que una de no tanta relevancia, como es el caso de Deftones. Relevancia no, popularidad. Pero obviamente si hablamos de Deftones, eso es tanto relevancia como popularidad, ¿no? Deftones presenta su álbum número 10, ¿sí? De larga duración, llamado Private Music. Salió el pasado 22 de agosto a través de 22 o 23, perdón, sí, 22 de agosto a través de Reprise Records, ¿sí? Este, un álbum muy interesante por varias cuestiones. La primera es que vuelve el productor del Diamond Eyes y del Koino Yokan, ¿sí? Que es un productor que a Deftones le ha adjudicado mucha más atmósfera, un sonido que, bueno, justamente vamos a ver que se traslada bastante a este álbum, que es Nick Raskulines, que él tiene en su haber bandas como Foo Fighters, como Alice in Chains, ¿no? Rush. Un productor que tiene ya bastante cancha, pero bueno, había estado Terry Date, había estado Bob Ezrin, ¿no? Muchos productores que han pasado por lo que es Deftones, y obviamente hablamos de un acto de gran perfil, y que para este disco sobre todo, a ver, lo que había sido el OMS, un discazo, realmente Deftones una banda que tiene una carrera bastante impoluta. Hay algunos discos por ahí que llaman un poquito más la atención que otros, por ahí Gore, en lo que a mí refiere en el catálogo de Deftones es de lo que menos me interesa, por la producción que tiene, por el audio en general, pero aún así sigue siendo un disco con muchos puntos rescatables. Una banda que se ha ido desarrollando dentro de todo, ser de las precursoras de un movimiento como el nu metal, tomando mucho de lo que empezaba a plantear Korn en la época, cositas de Tool, incluso también, que llegan de manera muy contemporánea, para luego ir cada vez introduciendo diversas influencias sin salirse tanto del metal, para salirse un poco más del metal. Incluso Chino Moreno tiene Crosses, ¿no? Este proyecto de música mucho más experimental, que si ya de por sí la música de Deftones es experimental, Crosses lo lleva totalmente a otro nivel. Y la verdad es que en este disco encontramos una faceta de un Deftones que obviamente no tiene esa cuota de experimentación que representó un disco como White Pony, por ejemplo, que para mí sigue siendo de lo mejor que ha lanzado Deftones, pero sigue consolidando al grupo con ese popurrí, esa justa combinación de influencias desde obviamente lo pesado, hasta pasando por el post-rock, por el shoegaze, por el dream pop, hasta por el progresivo. Realmente un montón de cosas que te hacen agradecer el cuidado que le pone Deftones a cada uno de sus lanzamientos. Realmente este es un disco que brilla por la cantidad de detalles que tiene, por la cantidad de capas vocales, de detalles de guitarra, de efectos. Es verdaderamente alucinante, obviamente desde que Frank Delgado entra a Deftones y luego de lo que son los dos primeros discos un poco más terrenales, por así decirlo, más riferos, más directos, es que Deftones empieza a adquirir mucha producción en cada uno de los discos que se vienen, y obviamente un productor como Nick es el que lleva esto mucho más a relucir para mí en este trabajo. Los riffs de Steph son bárbaros, realmente. Un montón de sensaciones transmitidas, desde aquellos riffs que tienen que ser más pesados. En el disco, bueno, acá tengo, denme un segundito que estoy también abriéndome acá la lista de canciones, porque bueno, lo tengo bastante escuchado el disco, pero todavía no me tengo todos los títulos de memoria. My Man is a Mountain, o por ejemplo Milk of the Madonna, que son esos temas más a medio tempo, por ahí un poco más riferos, sacan ese costado justamente más metalero, por así decirlo, de Deftones, pero luego hay algunos riffs como el de Infinite Source, que es el tun tun tin 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 tirin, tun tun tun, totalmente envolvente, que además es genial como arranca el final de Ecdysis con el de una canción justamente como Infinite Source. Es algo tan bien cuidado, tan bien amalgamado, que realmente da gusto escucharlo. Me encanta el laburo de Dave Cunningham en este disco sobrio, al reiterar no ser un disco tan pesado todo el tiempo, al ser un disco mucho más climático, es que él se permite trabajar un montón de sonidos y un montón de capas, como es en el caso de Souvenir, que en Souvenir claramente es un tema en el cual tiene que brillar ese ambiente, esa atmósfera, y lo hace muy bien. Hay mucho uso del... Siempre me olvido cómo se llama la parte que está al costado del redoblante, que hace ese sonido. Bueno,
perfectamente, mientras Chino Moreno suavemente va deslizando distintas maneras de vocalizar, que es un disco en el cual no nos encontramos a un Chino Moreno tan extremo, ¿sí? Ustedes se van a la época del disco homónimo de Deftones, más o menos, o los primeros, que metía gritos mucho más desaforados, mucho más picantes. En el homónimo hasta gritos medio hasta DCBM, nada que ver, obviamente, con la música de Deftones, pero llega a ese nivel de versatilidad vocal, que seguramente lo pueda seguir haciendo, pero el nivel de búsqueda es otro. Si más lejos en Departing the Body, que es la última canción, arrancamos con un recitado que yo la verdad, digo, me pareciera interesante, o me parecería interesante, mejor dicho, que se pudiese hasta explorar un poco más todavía ese tipo de voces, porque no hay prácticamente voz que Chino Moreno no haya hecho. Obviamente que me hace, sí, Fede, pero no ha cantado como Michael Kiske, va a ser un delirio eso con la música de Deftones, ¿no? Cosa que también le aporta mucho, pero mucho al disco, ¿sí? I Think About You All the Time sería como el tema más así tranqui, tipo Sex Tape, o esas canciones que tampoco están parecidas. Es un tema acústico, muy carreado por voces, y por intentar sumergirte un poco en ese clima, en ese aura. Y verdaderamente cuando uno siente que ya lo ha escuchado todo con Deftones, que he leído opiniones diversas de este disco, unos que dicen que está buenísimo, que es de lo mejor que han lanzado, otros que dicen que después de un par de discos medianamente similares, que para mí, por ejemplo, si comparamos el Gore con el OMS, hay no te digo un océano de distancia, pero por lo menos un río tiene que haber, ¿no? Estamos hablando de una producción extremadamente diferente, de un enfoque de composición bastante diferente. Y a mí puntualmente, este disco por lo que representa, ¿sí? Tiene como esa, y además por el productor justamente de estos dos discos, esa vibra un poquito más atmosférica del Koi no Yokan, de canciones que en ningún momento revientan del todo, que en ningún momento tienen una parte extremadamente cabeceable, ¿no? Extremadamente de metal así picante, onda Korn, por ejemplo, para poner justamente, ¿no? Los inicios de esta banda en contexto, en la época en la que inició, pero que siguen construyendo un montón. Y para mí el principal gol de Deftones en su música año a año, que bueno, por eso están estos lapsos de tiempo que los tipos se toman para justamente meterle el debido laburo a cada una de sus composiciones, se nota, realmente se nota y es un disco que está muy bien desde la producción, desde lo que se pensó, cada uno de los detalles, una de las datas que encontramos en este disco. Los climas, la transición entre tema y tema, las voces, las violas, todo, ¿sí? Para mí Frank también hace un excelente laburo en este disco, en un montón de canciones. Cut Hands y Metal Dream por ahí tendrían un poquito más de pesadez si se quiere. CXZ por ahí es de la que menos me dice. Locked Club es ese tema que tiene un poquito más la vibra proggy en algunos momentos, que van a encontrar alguna que otra métrica en este disco que Deftones siempre, muchas veces ha trabajado, ¿no? De estos temas que no son extremadamente lineales, que tienen una pequeña vueltita de rosca en algunos momentos de las canciones y que logran hacer que la música se mantenga interesante en todo momento, sea por alguna dinámica o sea justamente por esos temas que se lupean un poco y se van volviendo atrapantes y muy cautivantes en el sentido de lo que tiene la banda para ofrecer. Y eso a mí realmente me habla de una banda extremadamente prolífica en el sentido de cantidad y de calidad, ¿no? 10 discos y tener 10 discos muy buenos, por más de que por ahí, digo, el Adrenaline es medio primitivo, no sé, como dije, el Gore por ahí no es tan de mi agrado, pero luego de eso me cuesta encontrar discos de Deftones que yo realmente no disfrute enteramente escuchándolo y lo quiero volver a poner y le quiero volver a poner play, y me pasa con Private Music, realmente un disco disfrutable en todo el sentido de la palabra y que para mí es otra obra prácticamente rosa en lo que es obra maestra de Deftones. Yo voy a poner un 8.5 sobre 10 con potencial de seguir escalando, y se ubica en alguno de los mejores discos. Pasa que les vuelvo a reiterar, para mí, más allá del White Pony, ¿no? Me encanta Diamond Eyes, me encanta Koi no Yokan, justamente este productor para mí exprime muy bien, como les dije, ese costado más atmosférico de la banda. El OMS me había encantado, sin ir más lejos también, pero por ahí en un top 5 de la discografía dentro de poquito se podría meter. Muy buen álbum de Deftones. Me gustaría saber qué opinan ustedes, qué les pareció. Y bueno, no mucho más por mi parte. Esperemos tenerlo, sí, prontamente en Latinoamérica. Hay rumores de Deftones para Lollapalooza, cositas así, que bueno, justo hace poco vi también un posteo de Lollapalooza y capaz dentro de poco se viene el line-up, ¿no? El cartel, lo que van a anunciar. Bueno, estaríamos en una polémica medio ahí como la de Tool, de ver si realmente es el marco, el contexto para ver una banda como Deftones, o
sería mejor realmente verlos en un contexto de show de ellos propios, como había sido el de su última visita en el Luna Park, donde yo estuve presente ya hace varios años, una banda que me encantaría volver a ver en vivo realmente, Deftones. Los dejo, chicos. Muchas gracias por ver y será hasta la próxima. Chau, chau.